un primer curso que creara una base electrónica en los alumnos interesados. Un segundo curso que le enseñara a hacer los análisis y la resolución de las diferentes averías, tanto en esquema como en placa, desde luego con toda esta información. Y un tercer curso que terminaría por pulir a los alumnos y darle las habilidades manuales y profesionales para terminar el trabajo. Bien, por ello es que en vez de crear un curso, este videocurso incluye 3 cursos en uno. Estos 3 cursos sencillamente se han repartido en 5 temas. Tema 1, tema 2, tema 3, parte 1, tema 3, parte 2, tema 4 y tema 5. El tema 1 comprende todo lo que son leyes eléctricas para la comprensión de la base eléctrica y electrónica que debemos aprender para lo que es analizar electrónica. Aquí es donde el alumno aprende a pensar electrónica. Si no sabes y no tienes conocimientos básicos de electricidad, desde luego que no llegarás siquiera a utilizar de forma correcta las herramientas. Bien, en este tema también se aprenden o se estudian los dispositivos pasivos, resistencia, condensadores, bobinas, fusible, etc. Cuando estamos trabajando con estos dispositivos, necesitamos saber o identificar su simbología en el esquema, la nomenclatura, los tipos, la serigrafía que se utiliza en placa para identificarlos, las formas de medirlos dentro y fuera de placa, así como la forma física que vamos a encontrarnos en placa y que identifican a estos dispositivos. Códigos de lecturas SMD que le dan los fabricantes de estos dispositivos. Es decir, que con estos 2 puntos estamos creando una base de conocimiento para entrar en el tema 3. Luego que ya tenemos este conocimiento, pasamos a los primeros análisis. ¿Qué análisis? Sencillamente comenzamos a comprender cómo trabajan estos dispositivos. De los primeros análisis pasamos a los primeros cálculos, divisor de voltaje, divisor de corriente, aplicación ya de estas leyes, las leyes de Kirchhoff, las leyes de Ohm, las leyes de potencia, y comenzamos a utilizar esos conocimientos para llevarlos a la práctica. La electrónica consiste fundamentalmente en eso, en llevar conocimientos teóricos a la práctica. Con eso podemos resolver averías de forma rápida y bastante precisa. Cuando ya tenemos todo este tema, que lo hemos trillado, aprendemos a trabajar con voltímetro, amperímetro, ohmmetro, capacímetro, osciloscopio, etc. Medimos señales continuas y señales variables en el tiempo. Medición de parámetros de estos señales, etc. Es decir, este tema es para crearnos una buena base de conocimiento eléctrico y electrónico. Cuando ya hemos dado este tema, ¿qué nos falta para entrar en un portátil? Bien, pasando al tema 2, entramos en lo que son los semiconductores. Análisis y estudio de los semiconductores. Dentro de los semiconductores que más vamos a utilizar son los diodos, los transistores BJT, los digitales, los MOSFET y los circuitos integrados. En cada uno de ellos vamos a estudiar su funcionamiento, el trabajo dentro de los circuitos, el análisis en el esquema de este funcionamiento, la simbología que se utiliza para identificarlos, la serigrafía que se utiliza en placa para identificarlos, la forma física de cada uno de ellos, el encapsulado, etc. Y por último, la medición dentro y fuera de placa. Recuerden que esto que estoy dando aquí sencillamente es un resumen de todo lo que aprendemos en estos 2 temas. En realidad es bastante más profundo los temas y mucho más amplio. De los circuitos integrados vamos a trabajar mucho con el regulador lineal. Vamos a encontrarnos una avería directamente con un circuito de switcheo y esta avería es bastante común. Vamos a utilizar compuertas lógicas que tendremos que identificar y pensar dentro de lo que es el análisis electrónico, y todo esto lo aprendemos en estos 2 temas. Cuando ya tenemos una base electrónica, como dije,
que nos da el curso 1, o los temas 1 y 2, como le quieran llamar, entonces pasamos al tema 3. El tema 3 se divide en dos partes, parte 1 y parte 2 del tema 3, y compone el segundo curso. Bien, en la primera parte del tema 3, el alumno se va a encontrar con todas las averías que se puede encontrar cuando no responde al botón de power, y se van a estudiar todos los circuitos que intervienen en esta avería o que pueden intervenir en esta avería. Aquí encontraremos un método de trabajo para solventar las averías en un ordenador portátil. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que encuentra el alumno con este estudio es un método para, a través del análisis, llegar a una resolución rápida de las averías. Estudio y análisis de las diferentes estructuras de diseño según fabricante, fabricantes de esquemas, referencia de placa, método para localizar y descargar esquemas de forma gratuita, método para el desarme de un portátil, primer análisis en las posibles averías, averías cuando no responde al botón de power, análisis en detalle de cada circuito que interrumpe los 19 voltios, método de trabajo y medición en taller según diseño del fabricante, alimentación del sistema de control, análisis, medición y estudio de cada caso, hay varios casos, método de medición de los circuitos DC-DC de 3 y 5, varios fabricantes, análisis en detalle de cada avería en el esquema y cómo se solventará en taller, análisis y medición de los DC-DC con el osciloscopio, secuencia de arranque según las diferentes estructuras de diseño y fabricantes, estudio de las fuentes principales según secuencia y orden de arranque, estudio y análisis de las cargas de estas fuentes, posibles averías, estudio de las conmutaciones y secuencias después del power, alimentación de periféricos. Bien, esto es sencillamente un resumen de este tema 3. Desde luego que, al ser un resumen, es muy poco comparado con todo lo que se estudia en el tema 3. ¿Qué quiere decir? Bien, lo que se estudia es desde que conectamos el conector hasta que aparece la secuencia después de presionar el power, y todos los circuitos que intervienen en esa secuencia y que pueden cortar el arranque. Después, la segunda parte de este tema, ¿qué estudia? Bien, la segunda parte de este tema lo que estudia son las averías cuando el equipo ya responde al power, es decir, cuando el equipo enciende. Comenzamos entonces a estudiar las averías que pueden ocurrir dentro de un portátil. ¿Qué averías? Las averías relacionadas, por ejemplo, con la batería. ¿Qué aprendemos en esta parte? Aprendemos a analizar, medir y estudiar la carga de la batería. Análisis y medición cuando no carga la batería, cuando no arranca la batería puesta, análisis y medición cuando solo arranca con la batería. En esta parte del análisis, medición y estudio de la carga de la batería, aprendemos a cómo utilizar el osciloscopio para determinar cuando hay comunicación, medición con un multímetro de todos los voltajes que intervienen en la carga de la batería y el análisis y medición de los tipos de carga. No solamente hay una forma de cargar la batería. Bien, todo esto se estudia en esta parte. Después de esto, analizamos las averías relacionadas con el apagado por temperatura. Recuerden que se puede apagar por temperatura porque se caliente la CPU, la gráfica o la batería, y también por los circuitos DC-DC en algunos casos. En resumen, en esta parte aprendemos todo lo que tenga que ver con un apagado por temperatura y por la sobrecarga de estos circuitos por la misma temperatura. Aquí también aprendemos a analizar y medir todo lo que es el circuito de fan, el control de esa velocidad, estudio de diferentes equipos y esquemas. Es decir, cada uno de los puntos que vayamos a tocar, y me refiero a todo lo que es averías relacionadas con, vamos a analizarlo en varios esquemas y fabricantes, porque el diseño electrónico cambia de unos a otros. Por ello es que vamos a ir haciendo todos estos análisis en los diferentes fabricantes. Después de esto, vamos a ver las averías relacionadas con circuito de audio, todo lo que pueden leer aquí.
las averías relacionadas con el conector USB, todo lo que pueden leer aquí, las averías relacionadas con el módulo Wi-Fi y circuito LAN, y luego por último las averías relacionadas con la salida gráfica en pantalla y la retroiluminación. Bien, cuando ya tenemos todo este conocimiento, desde luego que ya esta parte nos enseña a analizar cada uno de los bloques y circuitos que componen a un portátil. Después de esto, cuando ya hemos terminado con el tema 3, ¿qué nos queda? Como había explicado anteriormente, los temas 1 y 2 crean la base. Los temas 3 parte 1 y parte 2 nos enseñan a analizar y resolver las diferentes averías tanto en esquema como en placa. Y los temas 4 y 5 me enseñan a terminar el trabajo, todo lo que es la soldadura en SMD y todo lo que es la sustitución de los circuitos, tanto VGA como circuitos convencionales. Bien, de esta forma tenemos un curso completo donde cualquier alumno puede partir desde cero y convertirse en un profesional de la electrónica. Los alumnos interesados en comprar este curso, pueden rellenar cualquier formulario